Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Entorno Bogotá, un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y de Impulsa Colombia. Somos Grupo WL y bienvenidos a este Masterclass, Fundamentos de Innovación. Soy Carlos Sánchez, ingeniero industrial, magíster en gestión de información y analítica de datos. Llevo muchos años trabajando en el ecosistema de emprendimiento de nuestro país, hablando sobre innovación, hablando sobre ideas de negocio y hablando sobre financiamiento para startups. Hoy quiero arrancar esta masterclass dándoles una frase que para mí es muy importante, y es que la derrota para nosotros los emprendedores no existe. Así que bienvenidos al masterclass de Fundamentos de Innovación. Vamos a arrancar este viaje de innovación con este gran anuncio que salió en 1913. Lo publicó Ernest Shackleton para su viaje a la Antártida y decía: se buscan personas para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso incierto, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Quiénes ustedes en este momento se estarán preguntando? ¿Será que me apunto en ese viaje? Esto es básicamente lo que recorre el viaje de un emprendedor. Básicamente pasamos por diferentes etapas donde estamos saliendo a conocer el mercado, donde nos estamos aventurando. Si no logramos ventas, pues no tendremos reconocimiento. Si las logramos, nos sentiremos orgullosos de que nuestra empresa está arrancando. Por eso es tan importante realizar procesos de innovación. Un personaje muy conocido en nuestra historia emprendió un viaje. ¿Quién era ese personaje? El señor Cristóbal Colón, quien fue encomendado por la reina Isabel a emprender un gran viaje para traerle especias. En esa época, las especias eran un material para la cocina muy indispensable para darle sabor a los alimentos. Pero resulta que el mar Mediterráneo, que era la ruta más rápida de España a India, estaba en ese momento en poder del Imperio Otomano y no dejaban que nadie pudiera navegar por el mar Mediterráneo. Entonces, Cristóbal Colón lo que hizo fue planear su viaje. Oigan muy claramente, planear, que es muy importante. Planeó su viaje para recorrer toda la costa de África y poder llegar a la India. Él más o menos especificaba que ese viaje era un viaje de 3.700 kilómetros de distancia, cuando realmente ese viaje hoy en día es de 19.600 kilómetros. Como no tenía instrumentos de navegación, él no navegó bordeando África, sino lo que hizo fue navegar en línea recta. Pasadas unas semanas, y recordemos que él llevaba 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, toda su tripulación estaba ya al borde de la locura, porque no encontraban tierra, sentían que ya no tenían esperanza de volver a casa, ellos querían devolverse. Eso es lo mismo que siente uno como emprendedor cuando no ve los resultados. Quiere uno terminar con su emprendimiento, quiere uno terminar ese viaje. Pero aquí es muy importante ser resilientes. Cristóbal Colón fue resiliente. Cristóbal Colón siguió su viaje y llegada la 5ª semana llegó a un lugar el cual denominó las Indias. Básicamente es hoy en día lo que conocemos como República Dominicana. En este viaje él pensó que él había descubierto simplemente una isla, pero lo que realmente descubrió fue un continente. Se le conoce como uno de los primeros descubrimientos, ¿sí? Por eso lo llamamos descubrimiento de América, y sobre todo uno de los primeros procesos de innovación, a lo cual se le conoce como serendipia. La serendipia es básicamente cuando hacemos descubrimientos sin esperar el resultado. Otro ejemplo de serendipia es cuando una persona descubrió el horno microondas. Él estaba haciendo pruebas de radares en la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo fue colocar un chocolate encima y se estaba comiendo un chocolate, lo puso encima donde estaba trabajando y se dio cuenta que el chocolate se derritió cuando empezaron las ondas del radar a funcionar.
ahí empieza a entender que podía cocinar alimentos a través de esas ondas radiales y nace todo el proceso de descubrimiento del horno microondas. Por eso quiero contarles sobre esta frase que me parece tan importante que ustedes conozcan. El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Es una frase de André Gide, escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947. ¿Qué hubiera hecho Cristóbal Colón si hubiera tenido uno de estos? Ustedes lo conocen. Es el carro que toma todas las fotos de Street View, la aplicación de Google que básicamente nos muestra todas las calles que hay en el mundo. Ustedes se imaginan si Cristóbal Colón hubiera tenido uno de estos para ver hacia dónde se iba a dirigir. ¿Será que hubiera descubierto las Américas? ¿Quiénes de ustedes, antes de ir a un lugar primero y que no conocen, primero miran Google Maps para ver a dónde llegar? Todos lo hacemos, ¿verdad? Por eso, hoy en día, la tecnología, la innovación ha venido cambiando nuestras vidas. Es tan así que hay ciudades que ya están pensando en cambiar todo su proceso de movilidad, como la ciudad de California, donde están lanzando el Google Car. Un carro que no necesita ni de timón, ni de palanca de cambios, ni de acelerador. Ustedes simplemente se suben con su celular, colocan en Google Maps la ubicación a la cual quieren llegar y el carro los va a llevar. Para allá vamos. Tanto ha cambiado nuestras vidas, la tecnología y la innovación, que hoy en día ya podemos aprender a hacer diferentes cosas por la plataforma YouTube. Hoy tenemos el caso del atleta keniano Julius Yego, que fue a sus primeras Olimpiadas, no las ganó, pero se dio cuenta que podía aprender de todos sus rivales viéndolos por YouTube. Aprendió en su casa, practicó y luego fue a su primer mundial en Pekín y ganó el lanzamiento de jabalina. Una de las cosas que más ha cambiado en nuestras vidas es el manejo de las redes sociales. Cómo interactuamos con otras personas. Es tan así que hoy en día hablamos de la teoría de los movimientos sociales. Uno de los ejemplos más importantes de la historia en este sentido es la primavera árabe que sucedió en el año 2010. Sucedió a raíz de un video que fue publicado en la red social de Twitter, donde se presentó inconformismo por un señor que estaba haciendo un graffiti y que fue golpeado por la policía de uno de estos países. Esto generó tan inconformismo que hizo cambiar a través de estos movimientos que se generaron en las redes sociales el gobierno de 5 países. Es más, hoy en día uno de esos países continúa en guerra, que es el país de Siria. Lleva muchos años en guerra. Anteriormente, ir a visitar a nuestros abuelos era el día más feliz de nuestra vida, porque nuestros papás nos decían que podíamos ir a jugar con nuestros primos. Esta era una forma en la que compartíamos con ellos, todos en la sala, hablando, compartiendo onces. Hoy en día, nuestra vida ha cambiado. La tecnología, los celulares. Tenemos el ejemplo donde nuestra abuela nos dice, oiga, mejor se hubiera quedado en la casa, ya que hoy en día se ha transformado nuestra vida en esto, en llegar y estar todo el tiempo pendiente de los celulares. Esta ha sido la evolución del celular. Pasamos de tener un equipo donde era una panela, antes se le llamaban así las panelas, eran esos celulares grandotes que solamente servían para llamar, que para uno metérselo al bolsillo le quedaba a uno ese bolsillo súper lleno, no podía, era muy pesado y fue transformándose. Cada vez se volvió más pequeño, pero aún todavía servía para llamar y solamente para mandar mensajes de texto. Aparece la evolución de los nuevos equipos, donde aparece el BlackBerry y comienza a gestarse todo este proceso de mensaje de textos entre BlackBerrys. Luego aparece un señor muy innovador que se llama Steve Jobs, que lanza todo el iPhone. Y ahí es donde empieza a moverse todo el proceso de aplicaciones en los celulares.
Ahí ya no usamos en este momento ya no usamos un celular para solamente llamar. De hecho, es lo que menos hacemos con nuestro celular. Ahora sirve para tomar fotos, para hacer TikTok, para estar en las redes sociales, para chatear a través de WhatsApp. Entonces, inclusive, la próxima evolución del celular ya está pensada, es para prácticamente empezar a pagar, y para eso ya existe la tecnología NFC, donde nosotros podemos pagar la cuenta a través del celular. Anteriormente, podíamos ver series que nos fascinaban en televisión, en los únicos canales que teníamos a nuestra disposición. A mí me encantaba esta serie que se llamaba De Pies a Cabeza, donde aparecía el gato que entrenaba un equipo de fútbol. Para mí era súper apasionante ver esta serie. Otra serie que era muy chévere se llamaba Tentaciones, donde un ángel y una diabla todo el tiempo estaban asesorando al oído a una familia para tomar decisiones. O esta serie que era muy chévere, que la daban los sábados por la mañana, que se llamaba Sábados y Domingos, que la daban a las 8 de la mañana. Yo madrugaba para ver esta serie. O esta otra serie que era estadounidense, que se llamaba Clase de Beverly Hills, que la daban los viernes tipo 10 de la noche. Algunos de ustedes recordarán esta novela que se llamaba Los Victorinos. La daban en un horario tarde, dado su contenido, la daban de lunes a viernes a las 9 de la noche. O como este otro programa que era muy interesante, que se llamaba Cinearte. Lo daban solamente los viernes a las 12 de la noche. Yo me trasnochaba por ver a Diana Rico y a Jorge Hoyos viendo películas y contándonos cómo fueron hechas. Era espectacular. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy en día la innovación ha generado este tipo de aplicaciones como Netflix, HBO, Disney, que ya simplemente con tener toda la programación, toda una serie, podemos ver todo el contenido. Anteriormente, con esas series que yo les contaba, pues teníamos que llegar a la hora que daban el programa, o si no nos perdíamos el capítulo. Ahora no. Ahora simplemente seleccionamos la serie que queremos ver y podemos verla cuando queramos, podemos pausarla y volver el día que queramos a verla. Entonces, miren cómo la innovación ha transformado nuestras vidas. ¿Y cuál es el siguiente paso? El metaverso. Mark Zuckerberg está creando el metaverso. Hoy en día ya inclusive existen salas donde podemos llevar a cabo nuestras reuniones de forma interactiva, simplemente usando las gafas Oculus Quest, donde podemos interactuar en esas salas virtuales con hasta 16 personas o hasta 50 personas si queremos vincular a otras personas adicionales en esa sala a través de aplicaciones como Zoom o aplicaciones como Teams. Esta es la nueva evolución de cómo interactuar a través del metaverso. Me encanta este libro que se llama Homo Deus. Este es un libro que cuenta a través del autor Yuval Noah cómo nosotros hemos venido transformando nuestras vidas, cómo fue cambiando nuestra vida desde la evolución misma, cómo empezamos siendo el Erectus a hoy en día el Sapiens, y cómo nosotros vamos a convertirnos en dioses en el futuro a través de transformar nuestro cuerpo, a través de transformar nuestra mente. Él pone un ejemplo y dice cómo podemos llegar a una droguería y comprar una pastilla para ser más inteligentes. Esto es parte de nuestra evolución. Por eso, hoy en día hablamos de agilidad, donde fácilmente pasamos de tener una idea a una tarea por resolver o por desarrollar, a unas tareas que están ya ejecutándose o aquellas que han sido finalizadas. Pero cómo la agilidad es básicamente pasar de este proceso de tener una idea a tener una tarea finalizada muy rápidamente. Quiero recomendarles este gran libro que se llama Lean Startup. El Lean Startup nos enseña cómo emprender, cómo pasar rápidamente de la construcción de un producto o un servicio a un proceso de validación donde estamos midiendo y aprendiendo constantemente el feedback que nos da nuestro cliente para
finalizar un producto, un servicio que pueda ser vendible o comercializable. Así que súper recomendado este libro Lean Startup de Eric Ries y que nos enseña a fracasar rápido y a fracasar barato. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro plan es como el que aparece en esta diapositiva en la parte de arriba. Creemos que simplemente es salir a emprender y que pensamos que es una línea recta hacia el éxito. Pero emprender realmente muchas veces nos presenta dificultades en el camino. Por eso nosotros como empresarios y emprendedores debemos verificar y aprender a identificar cuáles son nuestros esfuerzos que están creando valor y cuáles son un despilfarro. Porque hoy en día hablamos de un cliente que se llama el turbo consumidor. Es ese cliente que quiere comprar muy rápidamente, recibir en su casa rápidamente sus productos y nosotros tenemos que responder a esa necesidad cada vez más rápido, cada vez de una forma mucho más innovadora. ¿Ustedes han hecho compras en el Black Friday? ¿Han hecho compras en el día sin IVA? Uno de los ejemplos más importantes que hemos visto en estos días a raíz del día sin IVA es cómo al costo en sus primeras etapas lanzando el día sin IVA empezó a fallar. ¿Por qué? Porque publicaban su página web con todas las ofertas del día sin IVA, pero cuando llegaba el día sin IVA pues uno no podía entrar a comprar porque colocaban un sistema de turnos ya que su página se reventaba. Ahí básicamente ellos empezaron a hacer todo ese proceso de innovación, ese proceso de identificar cómo podían mejorar la carga de su página web y hoy en día, en el último día sin IVA, que fue en este año 2022, mejoraron el proceso y ya no tocaba esperar tanto. Esto hace que uno esté mejorando constantemente. Por eso hablamos nuevamente de agilidad, por eso hablamos nuevamente de transformación. ¿Y por qué? Porque nosotros como clientes, aparte de querer consumir muy rápidamente los productos, estamos buscando nuevas experiencias. Estamos buscando que todo sea de una forma mucho más amigable, de una forma que nos presente facilidad para comprar, una facilidad para adquirir un producto o para consumirlo. ¿A ustedes han entrado alguna vez al restaurante Muy? Básicamente ya uno llega, simplemente selecciona su comida, coloca su número de cédula o su teléfono, le da solicitar, pasa a la caja, paga y recibe en cuestión de 5 minutos o menos su producto para ser consumido ahí o en su lugar de oficina. Y esta innovación se dio precisamente porque se dieron cuenta que los ejecutivos, que la gente que está trabajando no tiene tiempo para salir al restaurante, para hacer todo ese proceso de compra, esperar a que un mesero lo atienda, a que le cocinen, a que luego le entreguen al proceso de pago. Por eso ellos innovaron, hicieron todo este proceso en 5 minutos utilizando la tecnología. Entonces la pregunta es, ¿qué es innovación? Pregúntense ustedes, cuestiónense, ¿qué es innovación? Dentro de todas las charlas que yo he dado, siempre las personas me dicen, no, es transformar, no, es la innovación es hacer las cosas de una forma diferente, la innovación es crear cosas nuevas. Sí, todo eso es innovación. Lo importante es uno cómo entienda qué es la innovación. Uno puede hacer innovación en cualquier sentido, ¿sí? Ya sea para crear algo nuevo o para desarrollar algo mejor o para cambiar algo. Uno puede hacer procesos de innovación en cualquier sentido. ¿Listo? A mí me gusta mucho una frase que le escuché una vez a un gran personaje de Ruta N que se llama Jorge Eduardo Santos, lo escuché en una charla y él decía que la innovación es ver lo que todos, pero hacer lo que pocos. Cuando hablamos de ver lo que todos, estamos hablando de una idea nueva. Cuando estamos hablando de hacer lo que pocos es cuando generamos valor. Para que tengan un poco más de contexto, un ejemplo. Ver lo que todos. ¿Alguna vez ustedes tuvieron que pedir taxi? Todos, cuando uno dice taxi, uno llamaba a los 6 unos,
tocaba esperar ahí en la llamada, a que la gente del operador de allá contestaran, luego que el operador ubicara un taxi que estuviera cerca a la ubicación en la que uno estaba y que llegara. Todo eso tiempo, todo eso cuánto tiempo. Y recuerdan que inclusive le tocaba a uno cuando llegaba el taxi dar la placa del taxi. Mucha gente diría, oiga, deberían inventarse una aplicación para esto. Esto es ver lo que todos. Pero solo unos pocos dijeron, oiga, yo me voy a inventar la aplicación. Yo voy a salir y voy a solucionar este problema de los tiempos de espera. Y voy a hacer que el proceso sea a través del celular mucho más rápido. Y nace Tapsi en su momento. Luego nació Easy Tapsi. Luego llegó Uber. Y así sucesivamente se han venido creando diferentes aplicaciones que nos han solucionado el problema de esperar para recibir en la puerta de nuestra casa el transporte y que nos lleve al lugar de nuestro destino. Entonces, vamos a ver ustedes qué tan buenos observadores son. En este video, ustedes mírenlo muy atentamente, me van a decir qué cambios observan. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Cuántos cambios observaron en la escenografía del video? Algunos dirán, observé 1, 2, 3, 5. Vamos a ver cuántos cambios habían. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Entonces, ¿cuántos cambios vieron? Vamos a ver. En toda la escenografía del video hay 21 cambios, donde ustedes pueden ver que cambia prácticamente toda la escenografía durante el desarrollo del video. Entonces, hacer lo que pocos. Cuando a nosotros se nos ocurren ideas, es como tener un Lego desarmado. Es tener una oportunidad de negocio. ¿Sí? Recordemos el ejemplo de la aplicación. Se me ocurre la idea de la aplicación para disminuir los tiempos del taxi. Pero realmente cuando ensamblamos todas esas fichitas del Lego o esas ideas, es cuando verdaderamente estamos hablando de un negocio. Y ahí es cuando realmente estamos generando valor. ¿Y cuándo estamos generando valor? Cuando estamos solucionando un problema a un cliente o a un usuario. Y el corazón del negocio es precisamente la propuesta de valor. ¿Ustedes conocen el algoritmo del cepillo de dientes? ¿Quiénes de ustedes usan cepillo de dientes? ¿Quiénes lo usan todos los días? ¿Cuántas veces lo usan en el día? Larry Page, fundador de Google, decía que él solamente invertía en negocios que cumplan con el algoritmo del cepillo de dientes. ¿Y el algoritmo del cepillo de dientes en qué consiste? En 3 pasos.
El primero, que un producto o un servicio resuelva un problema fundamental. El segundo, que muchas personas lo usen. El tercero, que lo usen 2 o más veces al día. Esta era la fórmula para invertir de Larry Page. ¿Un cepillo de dientes resuelve un problema fundamental? Sí, la limpieza de nuestra boca. Muchas personas lo usan. Estoy seguro que la mayoría de ustedes respondieron internamente, sí, lo uso. Que lo usan más de 2 veces al día, la mayoría de personas lo usan al levantarse y también al acostarse. O quizás después de las cenas. Muchos negocios hoy en día también cumplen con este algoritmo. Vuelvo al caso de la aplicación que resolvió el tema del transporte, como Uber, que es una de las principales. ¿Muchas resuelve el problema fundamental? Sí, la gente lo usa para ir de su casa al trabajo. Entonces está resolviendo el problema del transporte. ¿Que muchas personas lo usan? Sí, tienen millones de usuarios en el mundo usándolo, precisamente porque está resolviendo ese problema fundamental. ¿Y que lo usan más de 2 veces al día? Sí. Salen de su casa, lo usan para ir al trabajo y también lo usan para volver del trabajo a su casa. Por eso, nosotros debemos desarrollar productos o servicios que tengan al menos 2 de estos parámetros del algoritmo de cepillo de dientes. ¿Y por qué es tan importante crear productos y servicios que cumplan con el algoritmo del cepillo de dientes? Porque la vida es demasiado corta para crear productos que nadie quiere. Es una frase muy importante del libro Running Lean de Ash Maura, que nos enseña cómo iterar del plan a un plan que realmente funciona. Este señor, Steve Jobs, algún día dijo: la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Por eso es importante siempre trabajar en equipo, siempre conseguir personas que complementen nuestros conocimientos. En el proceso de innovación existen 2 formas de pensamiento. El pensamiento divergente, que es básicamente basado en la creatividad y la innovación. Cuando nosotros estamos solos, tenemos unas ideas y tenemos un horizonte de innovación, pero a medida que nos unimos a otras personas, hacemos que ese horizonte de la imaginación crezca. Por eso es cuando unimos todas esas ideas que hablamos de un proceso de creatividad. Y es cuando creamos soluciones que cumplan con los parámetros del algoritmo de cepillo de dientes. Ahora, en el proceso de innovación también hablamos de una segunda forma de pensar, que es el pensamiento convergente. ¿Cuándo pensamos convergentemente? Cuando nos basamos en información para innovar. Y esto lo hacemos a través del análisis del entorno de nuestra idea de negocio. ¿Qué hacemos? Buscamos las leyes para ver qué está pasando, cuando hay un cambio de gobierno, cuando una reforma tributaria nos va a afectar, cuando un impuesto nos genera menos rentabilidad. Toda esta información tenemos que buscarla para conocer a lo que estamos enfrentándonos. También tenemos que conocer a nuestros clientes, conocer cómo piensan, cuál es su necesidad, qué necesitan, cómo puede uno solucionar ese problema. Ahí es donde es tan importante arquetipar los tipos de clientes. No todos los clientes son iguales. Es importante conocer que existen unos perfiles. No es lo mismo buscar solucionar un problema para una persona o un adolescente menor a 18 años que a una persona entre los 18 y los 30 años o un adulto mayor. Por eso tenemos que entender los segmentos del cliente. También es importante conocer a nuestros competidores, pero no solamente mirando cómo hacen las cosas mal. También es importante conocer cómo lo están haciendo, porque si están en el mercado es porque están haciendo algo bien. Por eso tenemos que revisar cómo están manejando sus redes sociales, cómo manejan sus páginas web, cómo manejan a sus clientes, qué tal es su servicio, si el producto es de calidad o no es de calidad, cómo lo hacen. Eso es lo importante para entender un competidor. A la vez también tenemos que mirar las tendencias, cómo las tendencias cambian a lo largo del tiempo. El ejemplo más clásico de
cambio de tendencias lo tenemos en el movimiento hipster, cómo empezó todo el hombre, eso se le conoce como el metrosexual, que nace en España inclusive, a través de los futbolistas, donde empiezan a estar supremamente bien vestidos, las marcas patrocinándolos. Luego en Italia dijeron, oiga, no, nosotros queremos ser más masculinos, queremos dejarnos ver la barba, pero entonces sucedió que, y ahí es cuando realmente nace el movimiento hipster, y ahí es cuando las mujeres dicen, oiga, no, yo no quiero ver un hombre con una barba desorganizada, yo quiero ver un hombre con barba masculino, pero bien organizado, bien vestido. Entonces nace como modelo de negocio las barberías, que hoy en día podemos ver inclusive en muchos centros comerciales, en los barrios, podemos ver cómo ha venido las tendencias evolucionando en los negocios de esta forma. También tenemos que analizar las tecnologías. Es importante conocer qué está pasando. ¿Recuerdan cuando les hablaba del metaverso? Cómo hoy en día se está hablando de la educación a nivel de cambiar o de unir las fronteras, unir a los estudiantes a través del metaverso, o cómo la tecnología inclusive ha cambiado la forma en la que nosotros pagamos a través de aplicaciones como Nubank, donde ya no se necesitan tarjetas de crédito físicas, o la inteligencia artificial, cómo cambia la forma en la que nosotros analizamos a nuestros clientes. ¿Les ha pasado que algunas veces ustedes hablan que quieren hacer algún viaje y luego por Facebook les aparecen todas las publicidad de viajes? Precisamente todo esto pasa por el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, esta es la invitación para que ustedes siempre estén pensando en cómo innovar, cómo potenciar la creatividad a través de la información para llegar a la innovación. Y recuerden, siempre siendo ágiles, pasando desde una idea de negocio a una tarea cumplida muy rápidamente para poder entender, medir el comportamiento del cliente, medir si estamos recibiendo un feedback positivo para generar un producto o un servicio que sea comercializable. Gracias por ver esta masterclass y recuerden, hay que verlas todas porque hace parte fundamental de poder entender el contexto de las demás charlas que vamos a hacer para ustedes. Chao, que estén bien.